Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean cada una de sus vidas en este día viernes 29 de marzo del año 2024. Sean bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración eres tú, mi Señor. Venimos delante de tu presencia para darte gracia, para bendecir, adorar, alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Gracias, mi Dios amado, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, perdonador y lleno de misericordia. Gracias, precioso Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz en propiciación de nuestros pecados. Venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdónanos porque solamente contra ti, contra el cielo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, amado Dios Todopoderoso. Perdona el pecado de mi hogar, de mi casa, de mi familia, el pecado de mi pueblo, de mi nación, de nuestro país, Ecuador. Perdona el pecado de nuestros gobernantes, nuestros jueces, nuestros fiscales y todos aquellos, Señor, que se han corrompido en nuestra nación. Perdónalos, Señor, y trae sanidad y libertad a nuestra tierra, porque hoy nos humillamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, reconociendo que hemos hecho lo malo y que nos hemos apartado de tus caminos, de tus preceptos, de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Pero hoy reconozco el pecado, Señor, que hay en mí y en toda mi nación, para pedirte que nos perdones y nos laves más y más de nuestra maldad, Señor. Gracias, precioso Rey de Gloria. Te pedimos misericordia en este día. Ten misericordia y perdónanos y lávanos con tu sangre preciosa, con esa sangre que derramaste ahí en la cruz del Calvario, haciendo aquella obra maravillosa en esa cruz, Señor. Aquella cruz, Señor, donde pusiste, Señor amado Padre, todo bajo la planta de tus pies, porque tú eres el príncipe sobre todo principado y tienes potestad sobre todo reino, sean estos tronos o señoríos. Ahí los pusiste bajo la planta de tus pies para darnos libertad, Señor. Hoy clamamos a ti para pedirte, Señor amado Padre, que otorgues don de fe y don de arrepentimiento.
Que hoy, Señor, precioso Espíritu Santo, convenzas de pecado, de juicio y de justicia, para que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor. Que haya restauración en el drogadicto, el alcohólico, la prostituta, el homosexual, la lesbiana, el fornicario, el adúltero, el brujo, el hechicero, el satanista. Que hoy se rompan las cadenas de esclavitud que hay en sus vidas por medio del pecado y sean libres, Padre amado. Que hoy, Señor amado Padre, haya fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta. Te pido, Dios amado, Dios eterno, que pongas tu palabra en mi boca. Que no sean palabras persuasivas de hombre, ni de inteligencia humana, sino que el poder, tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia. Y que hoy, precioso Dios, hoy mi Rey de Gloria, sean libertados los cautivos. Gracias te doy, Señor. Gracias, precioso Rey de Gloria. Gracias, mi Dios amado, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Glorifícate grandemente, Señor amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, hoy vamos a abrir la escritura en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y vamos a estar compartiendo en este día, en este capítulo, y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Isaías 53. Vamos a leer solamente el primer versículo y de ahí vamos a ir desarrollando el mensaje conforme a cada versículo de este capítulo. Y dice así la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, el mensaje de este día, bajo el tema la obra de Jesucristo en la cruz. Amados amigos y hermanos, la obra de Jesucristo en la cruz es lo más hermoso y la demostración y la muestra del amor de Dios hacia su pueblo, hacia la humanidad. Porque es ahí donde nosotros podemos ver, conforme lo que dice la Escritura, que Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay algo muy impresionante,
aquí en este libro profético de Isaías. Y lo impresionante es en base a esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque imagínese usted, mi amigo, mi amiga, todo lo que tuvo que padecer y lo que tuvo que soportar y pasar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que usted y yo tengamos la vida eterna, para que usted y yo tengamos el perdón y Él redima nuestros pecados por medio de su sangre derramada ahí en la cruz. Oye, es que pasar esta escena por nuestras mentes es dolorosa y es triste, pero aquel gozo inefable de nuestro Dios a favor suyo y a favor mío. Dice la palabra en el verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseen. Mire, él fue despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire cuánta humillación tuvo que pasar, resistir, dejándolo todo, dejando su reino. Se despojó a sí mismo, dice la palabra del Señor en Colosenses. Pero hay algo maravilloso en esta obra. Y dice el verso 4 que esta es la obra que Jesús hizo para que usted y yo podamos gozar de todo aquello, para que usted y yo podamos disfrutar de todos esos beneficios por la obra de Cristo en aquella cruz. Pero yo le pregunto hoy a usted, mi amigo, mi amiga, tal y cual como dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Cuántos creen en Jesús y le aceptan como su Señor y su Salvador en este día? ¿Cuántos están dispuestos hoy a creer a este anuncio y recorrer esas imágenes en su mente e imaginarnos todo lo que dice la Escritura que pasó con él y poder sentir que ese amor tan grande de Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo merecedores del castigo eterno, aún siendo merecedores nosotros de estar, gloria sea el Señor, en aquella cruz, porque nosotros somos los que merecemos aquello. Él no merecía la muerte, él no merecía estar en ese lugar, pero él tomó su lugar, mi amigo, mi amiga. Él tomó el lugar suyo y mío y describe toda esta escritura, qué es lo que pasó con él y cuál es su obra en aquella cruz. Y en eso yo le invito hoy que medite profundamente en su corazón.
Y al meditar esto es donde uno debe de tomar esa decisión de no despreciar ese sacrificio hecho por Él. No despreciar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. No sé si usted será hoy uno de aquellos que esconda su rostro. No sé si usted será hoy uno de aquellos que se haga el desentendido y que menosprecie y que no estime lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y después de este mensaje, haga como que si no pasa nada. Pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer, mi amigo, mi amiga. Y es atesorar aquello que Dios hizo por medio de su Hijo Jesús ahí en la cruz. Y lo que menos podemos hacer es ser agradecidos con Él. Y lo menos que podemos hacer es acercarnos a Él y decirle: Señor, perdónanos. Porque tú llevaste todo aquel sufrimiento por mí. Y es lo que Cristo hizo en aquella cruz. Y no solo en la cruz, sino mientras iba cargando esa cruz. Y tomó la cruz que era para usted y para mí. Y la llevó. ¿Cuánto tuvo que padecer para que hoy usted crea en este anuncio? El profeta Isaías escribía acerca del Mesías, acerca de la obra, acerca del Mesías, acerca del Cristo. Y Dios envía a su pueblo un mensajero para que prepare el camino del Señor ahí en el desierto. Y dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hoy, mi amigo, mi amiga, usted que no ha aceptado nunca a Jesús como su Señor y Salvador, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Hoy tiene usted delante de usted esta palabra de fe que predicamos. Que si creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Y hoy le invitamos que usted crea este anuncio de que Jesús, dice la palabra en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, escuche bien, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, Él llevó nuestras enfermedades para que usted tenga sanidad, para que usted y yo tengamos una salud. Él padeció, sufrió, dice, nuestros dolores. Mas nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Toda la ira de Dios
fue sobre él. Toda la ira del Señor estuvo sobre él, para que usted y yo tengamos la oportunidad, para que usted y yo tengamos acceso a una herencia eterna en el reino de Dios. Esa es la obra preciosa de Cristo en la cruz por nosotros los pecadores. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, allí en su llaga. Dice que fuimos nosotros curados. Pero añade: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso él dice: mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, no como el mundo le da. En el mundo las personas piensan tener paz por medio de las cosas creadas, por medio del dinero, por medio de que haya salud, por medio de que tengamos todo. Pero la verdadera paz, la que Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, es la que Él derramó en nuestros corazones por ese amor en aquella cruz. Y aún en medio de tantas situaciones adversas, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, aquella paz verdadera es la que sostiene su vida por medio de Cristo Jesús. Dice el verso número 6, ¿qué es lo que ocurre? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y se manifiesta la ira de Dios contra el pecado. Por eso dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Esa ira que Él derramó sobre su Hijo para llevarlo hasta la cruz en propiciación de nuestros pecados, pues ahora esa ira será sobre todo aquellos que no acepten a Cristo como su Señor y su Salvador. La ira de Dios vendrá sobre ellos un día. Y no es que van a ir a ser crucificados, no, mi amigo. Van a ir a una condenación eterna. Para que usted sepa que Dios le está dando hoy una oportunidad de no ir allá a ese lugar, sino que acepte a Cristo como su Señor y su Salvador para perdón de sus pecados, para que sean borrados. No para que usted venga y se haga un religioso, no, mi amigo. ¿Quién ha creído a este anuncio? El que hoy crea nuestro anuncio y reciba a Cristo como su Señor y Salvador, será salvo de la ira venidera. Será librado del infierno. Porque para esto vino Jesús, para que usted y yo seamos salvos y seamos librados de la ira venidera.
¿Qué más hizo Jesús en aquella cruz? El pecado de todos nosotros fue sobre él. Y si todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero hoy mi amigo, mi amiga, escoja el seguir a Cristo. Dice que él fue angustiado, él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria a Dios. Imagínense soportar aquella cruz, soportar esa herida, soportar la corona de espinas puesta sobre su cabeza. Pero el justo fue dado por los injustos. Él se dio a cambio de nuestras vidas. Y nuestra vida hoy depende de Cristo. Depende de Él. Pero también hoy depende de usted. ¿A dónde quiere ir el día en que parta de esta tierra? Porque aquel que enmudeció y no abrió su boca, entregó su vida en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hoy usted conozca todo lo que Cristo hizo en aquella cruz. Pero hay algo maravilloso que dice, ¿quién la contará? Su generación, porque somos billones de billones de billones. Quienes entraremos al reino de Dios. Y si usted quiere estar entre aquellos, hoy tome la decisión de creer en Él y de recibirle como su Señor, como su Salvador. Todo esto ya le había sido revelado al profeta Isaías. Y vemos el cumplimiento de su palabra. Dice la palabra: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Es que usted y yo podemos ver, según la descripción de la Escritura, podemos ver, gloria sea al Señor, cuando entablan ese juicio sobre él, sobre su vida. Y dice en Mateo capítulo 27,
Perdida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Imagínese, sangre inocente, pero ya había sido profetizado. Dios ya había realizado su plan de salvación y este era el cumplimiento de aquel plan de salvación para usted. Porque a él era inocente y no le encontraron absolutamente nada. ¿Qué más sucedió? Porque todo lo que sucedió ya Dios lo había revelado por medio de su profeta. Y dice que Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y entonces había un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Mire, hasta la mujer del gobernador, gloria sea el Señor, hasta la mujer de Pilato, Dios había revelado en sueño que él era justo, que él era sin pecado, pero él era aquel Cordero de Dios que iba a quitar y que quita y que seguirá quitando el pecado del mundo. Aquel Cordero que no abrió su boca, aquel que fue llevado como oveja al matadero, él no abrió su boca, pero él era justo, él era sin pecado, nada había de qué acusarle. Mas sin embargo, tuvo que pasar todo esto para que se cumpla con ese plan de salvación de Dios para con usted, mi amigo, mi amiga. Dice: porque sabía que por su envidia le habían entregado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, por hoy que ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: pues haré de Jesús llamado el Cristo. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo:
pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Oiga, él fue reconocido justo. Y ese justo puso su vida a cambio de la suya. Y hoy nace nuevamente esa pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y vemos que ese brazo de Jehová se manifestó sobre su Hijo Jesús, que aún siendo justo, que aún no teniendo pecado alguno, Él tomó sus pecados y los míos, sus rebeliones, sus enfermedades, sus dolores. La paz suya fue sobre Él. Y nosotros hoy debemos de creer a este anuncio. Porque este anuncio es para que usted, mi amigo, mi amiga, se salve, alcance la salvación y la vida eterna. Por eso vemos que Él dice: entonces soltaron a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Gloria a Dios. Y vemos ahí, mi amado amigo, mi amada amiga, ahí vemos cómo sucedió todo esto. ¿Cómo es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Porque Él fue llevado al pretorio. ¿Y qué es lo que sucedió en aquel lugar? Mi amigo, mi amiga, no tenga en poco usted hoy lo que pasó, lo que hizo Jesús en la cruz. Dice que desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando de rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaba la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones,
uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, abriendo otra vez, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Imagínese, mi amigo, mi amiga, lo acontecido. Crucificaron al justo, al Rey de los judíos. Pero algo precioso, que aquello fue el cumplimiento del plan de salvación de Dios para con usted. Y hoy le preguntamos: ¿cree usted a este anuncio el día de hoy? ¿Cree usted hoy que Jesús es su Señor, su Salvador? ¿Quiere hoy recibirlo como tal? ¿Quiere usted aceptarlo como su Señor y Salvador? ¿O simplemente ver esa cruz donde Él entregó su vida, donde Él padeció por usted, y simplemente tomarlo como un día más? Tomarlo como cualquier día. Porque aquel día que sucedió esto, dice la palabra, gloria sea el Señor, que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, hablando ellos de Jesús: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos.
y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piel y poniendo la guardia. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piel y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Así que entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fue a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. He dicho, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mi amigo, mi amiga, la obra de Jesús en la cruz es para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero él vino para darnos vida y vida en abundancia. Hoy usted crea este anuncio. Hoy le pregunto: ¿cree usted a ese anuncio de que Jesús es el Señor y Salvador? ¿Hoy cree usted a este anuncio de que Él tomó su vida a cambio de la nuestra? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y hoy le invitamos a que crea que lo que Jesús hizo ahí en aquella cruz fue solamente a favor de la humanidad. De esa humanidad que hoy le da la espalda al practicar el pecado. Amén. Así que hoy le invitamos a usted a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Que no lo desprecie, que no haga como que si no pasó nada en aquella cruz, que ignore lo que Él hizo en la cruz. Porque si usted hace hoy esto, dice la Escritura
que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. También nos dice la Escritura, gloria sea el Señor, bendito y alabado sea su nombre. Nos dice la Escritura que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si hoy usted cree a este anuncio, de todo lo que tuvo que pasar Jesús, y todo lo que hizo Jesús en aquella cruz, fue solamente para que usted y yo tengamos vida eterna. No desprecie hoy ese regalo de Dios. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No desprecie ese regalo de parte de Dios el día de hoy, sino que acéptelo como su Señor, como su Salvador, para que tenga vida eterna. ¿Quiere usted hacerlo? ¿O quiere ignorar este anuncio? ¿O quiere ignorar este mensaje? Si usted desea, puede ignorarlo, pero ¿qué consecuencias tendrá de ignorar este mensaje? ¿Qué consecuencias tendrá del haber escuchado el anuncio del Evangelio? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y este Evangelio es poder de Dios para salvación. No es para llevarlo a otra religión y vivir una vida religiosa, no. Es para salvación, mi amigo, mi amiga. Porque el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es que tendrás una religión, no. Usted será salvo. Usted debe buscar la salvación, y la salvación está en aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, porque Él vino en propiciación de nuestros pecados.